Sean todos y todas bienvenidos a nuestro video foro narrado, en el cual estarán exponiendo su servidor Harold Mercedes y Astrid Pichardo, en el cual estaremos hablando sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco Madero lideró un levantamiento contra el régimen de Porfirio Díaz. Este evento marcó el inicio de una lucha armada que buscaba reformas sociales, políticas y económicas en México. Bien, ahora pasamos a algunas figuras importantes de la Revolución Mexicana. Dentro de estos están Francisco Madero. Este era un líder inicial de la revolución, promovió lo que son las reformas democráticas y fue presidente tras la caída de Porfirio Díaz. También tenemos a Emilio Zapata, figura emblemática, líder del sur de México, abogó por la reforma agraria y tenía un lema, el que era tierra y libertad. También por otro lado está Victoriano Huerta, quien fue un presidente impopular, derrocado debido a su régimen autoritario y represivo. Por otro lado tenemos a Venustiano Carranza, perdón. Este era un sucesor de Madero, presidente de México tras la caída de Huerta. Este desempeñó un papel clave en la redacción de la Constitución de 1917. También está Pancho Villa, Dorote Aragón. Este fue un comandante del norte, hábil en estrategias militares y también participó en diversas batallas. Eh, por otro lado, se encuentra Álvaro Obregón. Este fue un militar y político y desempeñó un papel fundamental en la continuación del poder y la estabilización política. Bien, ahora pasando a lo que son los diferentes gobiernos, dentro de esto está el de Porfirio Díaz, el cual duró 30 años, de 1876 hasta el 1911. Luego sigue el de Francisco Madero, el cual fue de 1911 hasta el 1914. Este fue después de la renuncia de Porfirio Díaz. Bien, está también el de Victoriano Huerta, que fue de 1913 al 1914, y el de los convencionistas. Este fue en el 1914. Esto no duró mucho, duró unos cuantos meses, nada más. Este fue un grupo revolucionario que se formó durante una convención de Aguascalientes, incluyendo líderes como Emiliano Zapata y Francisco Villa. Luego de esto, cogió el poder Venustiano Carrasca, que fue del 1914 y 1917. Y por otro lado está el de Álvaro Obregón, que fue de 1920 hasta el 1924. Fue después de una serie de luchas y alianzas. Obregón asumió la presidencia y buscó la estabilización del país. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que fue el maderismo y el Plan de San Luis. El Plan de San Luis fue un manifiesto proclamado por Madero el 5 de octubre de 1910. Antes del estallido oficial de la revolución, fue un plan en llamada a la insurrección contra el gobierno de Díaz y buscaba lo que era la restitución de tierras de los campesinos y limitaba lo que era la jornada laboral de 8 horas y la convocatoria a nuevas elecciones. Por otro lado, vamos a estar hablando sobre lo que fueron los tratados que se firmaron durante la Revolución Mexicana. Tenemos el Tratado de Ciudad Juárez. Este fue un tratado que se firmó el 21 de mayo en el 1911. Este acuerdo puso fin al gobierno de Porfirio Díaz y reconoció a Francisco Moderno como el presidente provisional. Sin embargo, la revolución continuó debido a las tensiones internas y luchas por el poder entre distintas fracciones revolucionarias. También tenemos otro tratado que fue el Tratado de Bucarelis.
Este se firmó en el 1923 entre México y los Estados Unidos, el cual le marcó un fin a las naciones estadounidenses a México durante la Revolución Mexicana. Este estableció límites a las intervenciones extranjeras y abordó cuestiones diplomáticas, incluyendo las inestabilizaciones a ciudadanos estadounidenses afectados por la revolución. Pero aparte de los tratados, también tenemos lo que fue la Convención de Aguascalientes. Este fue un punto clave para la Revolución Mexicana. Fue una reunión política que tuvo lugar en el 1914, durante la Revolución Mexicana. Su objetivo principal era buscar una solución pacífica a lo que eran las luchas internas en las facciones revolucionarias. Sin embargo, la convención se convirtió en un escenario de conflictos de fuerzas entre aliados de Venustiano y Emilio Zapata. Pero aparte de esto, durante la Revolución Mexicana surgieron lo que fueron alianzas. Estas alianzas fueron distintas, fueron varias. En este caso vamos a hablar sobre la de los carrancistas y los convencionistas. Fue una alianza fallida, ya que la relación entre estos dos no era muy amistosa. La batalla de Celaya de 1915 fue una colaboración táctica entre Carranza y Obregón para derrotar a Villa, aunque sus relaciones se volvieron tensas después de esta alianza. Ahora vamos a hablar un poco sobre la Constitución del 1917. Esto fue uno de los puntos claves que le dio fin a lo que fue la Revolución Mexicana, ya que la Constitución era una constitución política de los Estados Unidos mexicanos del 1917, la cual es una carta magna de México que establece la base de una organización política y social. Dicho esto, por esto fue que se dice que fue el punto principal para acabar con la Revolución Mexicana, ya que a través de esta se creó lo que fue un estado político y social. Esto se caracterizó en lo principal, ya que buscaba lo que era los derechos sociales, una reforma agraria, la nacionalización de los recursos naturales, el poder ejecutivo, los derechos laborales y la protección de minorías. Pero ya que hablamos sobre la revolución agraria, ¿qué era una revolución agraria? ¿O qué fue la revolución agraria? Fue un proceso mediante el cual se buscó redistribuir las tierras de manera más equitativas, atendiendo las quejas o demandas de los campesinos y promoviendo la justicia social. ¿Pero qué pasó con la reforma agraria? Bueno, se ve afectada por la muerte de Zapata. ¿Quién fue Zapata? Zapata fue el líder revolucionario y figura clave para la lucha de la reforma agraria. Ahora vamos a hablar de algunos artículos que surgieron durante la Revolución Mexicana. Pero no nos vamos a abarcar en todos los artículos que surgieron, sino en los más importantes, que fueron tres. El primero fue el artículo número 3, el cual establece lo que fue el derecho a la educación gratuita para todos. El artículo 27, en el cual se establece que se reconoce como propiedad originaria de la nación sobre la tierra. En fin, lo que quiere decir este artículo es que se sacaron lo que fueron nombramientos de las tierras para así poder ser un poco más flexibles con las demandas de los campesinos, y el artículo 123 abarcó lo que fue lo que establecía era los derechos laborales, incluyendo la jornada de 8 horas, de trabajo. Ahora vamos a hablar sobre las causas de la Revolución Mexicana. Estas fueron la desigualdad y la concentración de tierra, la influencia de líderes y movimientos, las injusticias laborales y las aspiraciones democráticas, y por último la necesidad de la reforma social, las cuales se fueron solucionando gracias a la Constitución del 1917. Bien, ahora pasamos con lo que son las consecuencias que trajo la Revolución Mexicana de 1910 hasta el 1917.
Bueno, esta revolución tuvo muchas consecuencias que remodelaron lo que es la sociedad mexicana, tanto a nivel político como económico. Bueno, dentro de las principales consecuencias se encuentra lo que es la Constitución de 1917, reformas sociales, cambios en la estructura de la tierra, estabilización política, inicio del Partido Revolucionario Institucional, cambio en la relación iglesias y Estado, pérdida de vida y destrucción. Bien, estas consecuencias ilustran la complejidad y la magnitud de los cambios que resultaron en la Revolución Mexicana, marcando un periodo de transformación y de búsqueda de justicia social en México. Bien, hasta aquí ha sido nuestro aporte sobre lo que fue nuestro video foro narrado sobre la Revolución Mexicana.